superficies planas, de la ecuación general y del centro de presiones, ¿sí? Bueno, pues hablando del empuje hidrostático, pues ustedes recordarán que en realidad este empuje hidrostático se trata de una fuerza resultante que va a la distribución de presiones que ahorita mismo aparece en sus pantallas. Es decir, en la pantalla lo que ahorita aparece es una imagen que representa pues una pared o un muro plano donde está contenido un líquido en reposo. Ese líquido entonces tiene una distribución lineal de presiones en la que pues sabemos que el fondo es el que recibe la mayor presión debido a la profundidad a la que se encuentra, mientras que el punto superior, la superficie libre del agua, pues encontraría presión cero desde el punto de vista manométrico porque se encuentra a la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, ese punto que está en la parte superior no es necesariamente que se encuentre en la presión cero, se manifiesta así porque es la presión atmosférica, y entonces, bueno, pues lo que queremos medir realmente es el efecto de la presión manométrica dentro del líquido en reposo, ¿sí? Y esa distribución de presiones se comporta de forma lineal, de tal manera que, pues si quisiéramos ver este modelo lineal como una función de la profundidad y por supuesto, en este caso de la magnitud de la presión, bueno, pues entonces tendríamos que la pendiente de este modelo recto sería el peso específico o la densidad que tiene cada líquido. No sería lo mismo estar sumergido a 2 metros de agua dulce que 2 metros de, por ejemplo, pues agua salada, ¿sí? La presión es distinta porque también depende del peso específico del líquido en el que nos encontremos. Pero bueno, hablando claramente sobre el empuje hidrostático, pues este empuje es una fuerza resultante de toda esta distribución de presiones. Sabemos que si esta presión se puede distribuir en un área, que es lo que pasa aquí estrictamente, bueno, pues podemos entonces hablar del concepto de presión, que es un escalar. ¿Sí? Y bueno, pues si esta presión la sometemos o la distribuimos en esta área que estoy mencionando, pues se puede traducir una fuerza. Si yo reúno todas las resultantes de los efectos de presión en este líquido en reposo, pues entonces estaría hablando del empuje hidrostático, ¿sí? Y bueno, pues entonces, como ya decíamos, este empuje hidrostático tiene una variación lineal con respecto a la profundidad, ¿sí? Y bueno, pues existe en principio para calcular su magnitud una ecuación general, ¿no? Esa ecuación general pues nos dice que el empuje hidrostático es igual al producto del peso específico por el área por la profundidad al centroide del área que se está resolviendo, ¿no? Otra cosa es el centro de presiones. Estamos hablando de que el centro de presiones es el punto donde estaría aplicado nuestro empuje resultante, ¿sí? Entonces, bueno, pues para ello también tenemos una ecuación general que seguro ya han trabajado en su clase de teoría y bueno, pues que el día de hoy nos va a servir para poder revisar el concepto de hidrostática con ustedes, ¿sí? Bueno, pues como ya lo había mencionado, el empuje hidrostático tiene también alternativas de cálculo, entre ellas, pues la que estábamos mencionando ahorita, pues es la ecuación general, pero como segundo antecedente nos hablan del prisma o cuña de presiones, ¿sí? Esa cuña de presiones, pues equivaldría a encontrar el volumen de este triángulo que se observa aquí, y pues si lo encontramos de manera adecuada, debe ser igual el resultado al de la ecuación general. Eso es básicamente lo que haremos en la práctica, validar que pues esta segunda expresión del empuje hidrostático también se puede calcular de esta manera, ¿sí? Como tercer punto, pues como ya había mencionado en los objetivos, el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes me va a servir para validar el empuje ascendente, el empuje vertical, que se manifiesta en algunas compuertas. Habría que decir que no solamente es ascendente, también en algunas ocasiones aparece de manera descendente. Pero lo más común, y como lo vamos a observar en esta práctica, pues va a ser en esa dirección y pues va a servir para validar también el principio que lleva este nombre. Y bueno, el último antecedente son las condiciones de equilibrio de los cuerpos en flotación. Bueno, como ya habíamos mencionado, pues se trata bueno, estamos hablando de cuerpos que pueden flotar, pero además debemos identificar qué tipo de flotación es la que pueden adoptar.
existe flotación estable, inestable e indiferente, y vamos a tratar de, a través de algunas figuras geométricas que se tienen en el laboratorio, pues observar los distintos tipos de equilibrio y llegar a una conclusión de por qué están ocurriendo. Por supuesto, en estas condiciones de equilibrio están involucradas las fuerzas que anteriormente se han mencionado, es decir, el empuje hidrostático en su componente horizontal y vertical, principalmente las verticales, ¿sí? Entonces, bueno, pues es un tema que está muy asociado a estos del empuje hidrostático y del principio de Arquímedes, por eso aparece aquí también dentro de la práctica. Bien, bueno, como material y equipo, pues vamos a utilizar un modelo de compuerta giratoria que se tiene en el laboratorio, cinta métrica, una caja de acrílico, una pesa de 1 kilo, bueno, aquí dice kilo fuerza, la báscula de plataforma y pues algunas geometrías, como ya lo estaba mencionando, como son una esfera, un cilindro, un cubo de madera y pues un cubo de concreto. ¿Sí? Bien, entonces voy a mostrar pues algo del material. Aquí justamente lo que se alcanzará, espero que lo alcancen a apreciar, pues es la pesa de 1 kilo que vamos a estar utilizando el día de hoy y por supuesto la caja de acrílico que ya había mencionado, ¿sí? Es importante decir que en las paredes laterales de esta caja de acrílico se tienen pegadas 2 cintas métricas como las que acaban de observar y tiene una altura máxima de 10 centímetros esta caja. La base también de hecho es conocida, es parte de los datos que se entregan en el manual. En el manual ustedes observarán que, bueno, pues tenemos una área de punto 15 por punto 10, que son los lados que tiene la base esta cajita. En su momento veremos pues para qué cobrarán relevancia estas dimensiones, pero básicamente persiguen buscar el volumen para esta caja. Bueno, pues a continuación se puede observar este modelo, que es justamente el que el día de hoy vamos a utilizar para poder revisar el efecto del el empuje hidrostático. Entonces, bueno, pues a continuación vamos a hacer un breve recorrido de cómo es este modelito. Como ven, ahorita está vacío en la parte aguas arriba, en la zona donde descarga la válvula, pues tenemos una serie de canicas que nos van a servir para romper la energía cinética, la velocidad, reducir la velocidad del agua que descarga esta válvula. Y vamos a poder entonces observar un espejo de agua lo más horizontal posible, lo más quieto. Si no las tuviera, pues simplemente observaríamos oscilación en la superficie del agua y es justo lo que no se desea. Bien, entonces, pues ese es el propósito de esas caniquitas. También adelante, como podrán ustedes observar, se encuentra la compuerta que gira a través de un perno. Lo importante que hay que identificar de la compuerta es que también se alcanzan a ver en las paredes de acrílico que tiene 2 pequeños bloques de acrílico que sirven como frenos de la compuerta o restringen el giro de la compuerta. Vean que hasta ahí va a girar la compuerta, hasta donde se encuentran esos bloques de acrílico. Entonces quiere decir que el giro está restringido hacia esa dirección y solamente girará la compuerta hacia el lado donde ahorita se encuentra depositada, ¿sí? Eso es importante porque vamos a observar que en un principio, pues por efecto del empuje, pues debería entonces la compuerta girar hacia el otro sentido, pero son estos bloques de acrílico los que impiden que lo haga, ¿sí? Solamente vamos a manifestar el giro hasta que lo haga en esta dirección que se muestra en estos momentos, ¿sí? Bien, entonces vamos a iniciar con las mediciones correspondientes. Vamos a iniciar con el primer caso de carga. El primer caso de carga tiene que ver con la compuerta de manera vertical, por supuesto. Vamos a abrir la válvula y se va a comenzar a acumular agua en el nivel H1 que aquí aparece en las pantallas. Por supuesto, irá creciendo y vamos a medir ese nivel hasta el momento en el que gire la compuerta. En el momento que gire la compuerta, quiere decir que se va a manifestar el empuje, pero además no en cualquier zona. El empuje, perdón, el perno, que es la articulación de la compuerta, tiene una altura de aproximadamente 7 centímetros respecto de la base de acrílico que tiene esta caja, ¿sí? Entonces, quiere decir que si ustedes analizan que pues se trata de una pared vertical, plana,
además de geometría rectangular, bueno, pues el centro de presiones en donde se encuentra aplicado el empuje, seguro ustedes ya también en su clase les habrán dicho que se encuentra a 2/3 de la profundidad, ¿sí? Es decir, bueno, podríamos decir que no va a ser una incógnita esa profundidad, sabemos que se encuentra a 2/3, ¿sí? Bien, entonces, para que gire la compuerta, pues el empuje tendrían que estar muy cerca del perno o incluso rebasar el perno, porque si la fuerza en un principio está pasando por debajo del perno, el giro que está provocando, de acuerdo a como estamos viendo la figura, el giro que provoca es antihorario. Entonces recordemos que está restringida la compuerta para girar en esa dirección. En el momento en que la fuerza se aproxima al perno, pues su efecto de momento con respecto del perno, porque vamos a calcular posteriormente el momento de estas fuerzas con respecto al perno, pues vamos a poder observar que pues prácticamente se anula. ¿Por qué? Pues porque podría llegar al extremo en el que la fuerza pase exactamente por el perno. Y si pasa exactamente por el perno, bueno, pues entonces el momento es cero y la compuerta volcaría simplemente por peso propio, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a observar qué es lo que hace, pero el primer caso de carga será registrar la altura H1 en el momento en que gira la compuerta en la dirección en la que sí lo tiene permitido, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a observar ¿No tenemos la altura justamente. de donde llega el perno? Ajá, ¿perdón? ¿No tenemos la altura del perno? De la base al perno. Sí, te estaba diciendo que es de aproximadamente 7 centímetros y que se Ah, encuentra en el manual de prácticas. En el manual de prácticas está reportado como 0.069 metros. ah, ok, gracias. Bien, entonces aquí se está acumulando justamente el líquido. Si no estuviera restringido el giro de la compuerta, le voy a pausar un momento. Si no estuviera restringido el giro de la compuerta, en estos momentos el empuje, por supuesto que está pasando por debajo del perno. Entonces, generaría un momento tal que sí podría voltear la compuerta, pero en sentido, visto desde esta perspectiva, en el sentido horario, ¿sí? En un sentido donde ahorita está restringido ese giro, ¿no? Vamos a esperar, por supuesto, a que o el empuje se acerque demasiado al perno para que se anule el efecto de momento, tal que, o hasta incluso que pase por el perno o por encima, que sería el momento en que ya el momento tendría valor positivo y comenzaría a girar la compuerta, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a observar esta situación. Se sigue acumulando Ay, el nivel de clase. agua. Por supuesto, si la altura del perno es de 7 centímetros Ah, no, y no se le cumplen pagué. 2/3 que estábamos hablando, quiere decir que la superficie del agua debe de estar alrededor de 21 centímetros. ¿En serio? Un poco menos, un poco más, Unos pero cerca intrusos de en mi 21 cuarto hace centímetros rato y para no asegurar que la manches. fuerza, el empuje ya se encuentra en Abrí la la zona del puerta. perno o incluso por encima del perno, ¿sí? Entonces vamos a ver si esto se comprueba. Eso es lo que verifica, lo que en teoría les han dicho Ay, del lugar son donde aparece el empuje. lindos. Ahorita vamos a observar otra toma más cerca para que podamos Sí, observar con la pues mugre, qué nivel la mugre perrona. de Ay, carga ya, es ya, el que señora. alcanza. No, Vean que aquí ya hombre, rebasa los estoy grabando 20, la clase va por de 20 y chiquitos medio, ya va a rompevidas. alcanzar los 21, casi Señorita, ¿cómo 21 se lo hace? y voltea ¿Cómo es que la no? compuerta, ¿sí? Esto pues no Ay, es neta. cualquier, vaya, Pero no es que sea son ay, algo perdón. fortuito, tiene una razón y está basado en lo que les estoy comentando, es decir, pues como existe, tenemos esta altura del perno, pues el empuje, una vez que se acerca demasiado al perno o lo rebasa, pues entonces es donde Explique, provoca ¿no? el giro Porque de la si compuerta, me vieran, ¿sí? sí. Bueno, vamos Sí, a sí, observar pero todo va a otro crezco, video sí. del giro. Ay, sí, voy a vivir otro rato. Aquí está. Entonces, este de aquí, pues bueno, está más, se va a enfocar un poquito más en la altura que estamos buscando y esperando. Sí, dame un beso y ya. ¿O quieres que me quede contigo? Ay, ahora. Te Entonces, bueno, pues el agua se está justamente Sí, acumulando y va, aquí por ejemplo, pues ya alcanzó sí. aproximadamente 18 Wow, centímetros. qué bueno.
ya va por los 19. Ah, ok, es que cuidado que no sea comida porque el perro se lo come. 20, 20 y medio, más o menos 20 y medio, muy cerca de 21, pues vean que es donde logra el colapso de la compuerta, ¿sí? Y bien, bueno, pues justamente esa es aproximadamente la altura que vamos a registrar aquí. Para efectos de el informe, para efectos del informe, bueno, pues vamos a tener que registrar una altura de 0.209 metros, por favor. Entonces, favor de registrar esa altura, ¿sí? Para el momento en que realicemos el informe, ¿sí? Bien, vamos adelante. Tenemos una segunda actividad muy similar a la que acabamos de observar, solo que esta vez va a haber la presencia de dos cargas. Una de ellas va a estar en el mismo lugar donde acabamos de observar la primera, y la tercera va a ser una carga constante que se encuentra después de la compuerta. Va a haber carga en los dos lados de la compuerta, ¿sí? Y entonces, bueno, si aplicamos la misma lógica, pues tiene que ver la posición del empuje para provocar el giro de la compuerta, solo que esta vez va a requerir de una altura menor. ¿Por qué de una altura menor? Porque de por sí la fuerza que aquí aparece como P subíndice 3, pues tiende a girar la compuerta. Entonces, esta vez va a necesitar que simplemente la fuerza P2 se debilite lo suficiente hasta que su momento con respecto del perno sea menor que la de la fuerza P subíndice 3, y entonces va a girar la compuerta. Vamos a observar esto pues justamente, y pues si además si esta altura en efecto es menor que la que estoy mencionando, ¿no? Me refiero a la altura H1, la altura H1 fue de cerca de 21 centímetros. Vamos a observar si esta segunda altura, con la carga constante de la que estamos hablando, bueno, pues sí, realmente se comporta como menor. Bien, pues ahí lo que se está buscando es que se acumule, se sellaron en el fondo las descargas de fondo que había en el modelo después de la compuerta, ya se queda esa carga constante, ¿sí? Que es la que está vertiendo, y del otro lado, atrás de la compuerta, se está acumulando la altura del líquido, ¿sí? Entonces, pues ahí vamos a observar, miren, más o menos qué altura es la que necesita para voltear. Esta vez solo 17 centímetros. ¿Por qué? Porque la fuerza de después de la compuerta, de aguas abajo, también lo podemos mencionar, bueno, pues tendía de por sí a hacer girar la compuerta, ¿no? Entonces, en esta situación provoca que se requiera de una altura menor para que vuelque la compuerta. Vamos a observar otra, pues otra toma. Nuevamente se está buscando que se acumule el agua después, aguas abajo de la compuerta. Y bueno, pues ya una vez que llegó a la carga constante, se sube. Hay que recordar que toda el agua que se sale de este modelo regresa a los canales que se ven en el piso del laboratorio. Y esta agua regresa a los cárcamos de bombeo que pues a través de una bomba se suben a un tanque elevado, y a través de ese tanque elevado es que se distribuye el agua pues a todo el laboratorio. Bien, bueno, pues observamos el mismo proceso, la misma combinación de las dos cargas, solamente que pues esta vez también observando pues el funcionamiento de los aquietadores de la parte aguas arriba, en la válvula. Bien, entonces para efectos del informe les voy a pedir por favor que tomen como registro la altura H2 de punto 17.3, la altura constante que fue de 10 centímetros, de 0.1 metros, que acabamos de observar, ¿sí? Bien, entonces, bueno, pues a continuación vamos a trabajar ya con la actividad 2. Esta actividad 2 tiene que ver directamente con el principio de Arquímedes, ¿sí? Este principio de Arquímedes, bueno, si ustedes recuerdan qué es lo que dice el principio de Arquímedes, pues es que todo cuerpo total o parcialmente sumergido sufre un empuje ascendente
pues de magnitud, esa es la importancia, tiene la magnitud igual al peso del volumen desalojado, ¿sí? Entonces, bueno, pues ¿por qué es importante Arquímedes, no? Voy a mostrarles un video que he tomado de las redes sociales, no está dentro del laboratorio, por supuesto, pero miren, trata pues de un depósito subterráneo, seguro pues alguna especie como de cisterna, ¿sí? Por la composición simplemente, y bueno, pues toma, pues hay agua en el interior, pero también seguramente en la parte exterior, seguro la construcción alcanzó algo que se conoce como el nivel freático, ¿no? Ese nivel subterráneo, hasta donde se encuentra el agua, valga la red subterránea, del terreno, ¿sí? Lo importante es vean cómo se mueve. Lo que está ocurriendo con esta construcción es que flotó, ¿sí? Es decir, el principio de Arquímedes pues se ha manifestado porque, bueno, pues quiere decir que se está produciendo un empuje ascendente de magnitud igual al peso del volumen desalojado, ¿sí? Quiere decir que hay agua también en el exterior, entre el terreno y la construcción, y bueno, esta agua fue suficiente para hacer flotar la construcción, ¿sí? Entonces, bueno, pues son lugares donde se manifiesta este tipo de fenómenos, por eso es importante conocerlos en ingeniería, ¿sí? Eh, pues normalmente en las construcciones que son de esta naturaleza, como la que se observan aquí, se utiliza algo que le llaman bombeo de achique, ¿sí? Vean aquí en este momento, vean cómo se mueve la construcción, o sea, incluso pues ya los constructores están ahí jugando un poco con el cajón, porque pues sí, en efecto se siente pues y pues es una manifestación real de lo que haría el principio de Arquímedes con una construcción como la que se observa, ¿no? Por supuesto, esa construcción pues ya no sirve, habría que o bien recurrir a lo que mencionaba, en construcción se utiliza mucho algo que se llama bombeo de achique, en que consiste en que varias bombas de pequeño caballaje pues sacan o se mantienen sacando toda esta agua que excede, ¿no? Posteriormente, pues lo que se piensa es que con la construcción y el peso de la construcción, pues esta se pueda mantener en esa, pues en su lugar, ¿no? El metro, el transporte que utilizamos de forma subterránea, bueno, pues podría en algún momento flotar, que no permite, por supuesto, que esto ocurra, ¿sí? Bien, bueno, pues vamos a comprobar justamente la veracidad del principio de Arquímedes en nuestras pruebas. Para ello vamos a utilizar el material que se está viendo en pantallas. Y bueno, como ustedes ya se habrán fijado, pues estoy colocando ya el peso de la caja vacía por ahí, que es de 520 kilos, y lo vamos a verificar a continuación en la báscula. Ese pues sería el procedimiento que nos dicta la práctica, ¿no? Tendríamos que revisar en la báscula, pues entonces, cuánto es el peso de esta cajita, verificarlo y después corroborarlo con el principio de Arquímedes, ¿sí? Entonces, ahí está la báscula, ya se colocó la cajita, ¿sí? Originalmente estaba en ceros la báscula, por supuesto, y aquí observamos de que pues se comprueba este peso de 520 kilogramos, bueno, perdón, de 520 gramos, ¿sí? Como masa de esta cajita, ¿no? Entonces son los 520 gramos que tenemos registrados en la tabla, ¿sí? Favor de tomar nota de esto porque lo vamos a ocupar para la solución, ¿sí? Bien. Bueno, pues en este caso, para el experimento, lo que vamos a hacer es sumergir la caja en el agua, en el mismo modelo que de hecho estuvimos utilizando para la compuerta giratoria, y vamos a observar a qué profundidad se sumerge. Una vez que tengamos a poder dar conocida el área de la base, porque si vieron en la lámina anterior, se habla de que la base mide 10 centímetros por 15 de largo, ¿sí? Entonces, pues ya conocidas estas dimensiones,
voy a sumergir la caja y voy a tratar de leer cuánto mide la altura de sumergencia HSI. Con esta altura de sumergencia, entonces voy a poder pues determinar el peso del volumen desalojado, porque si multiplico el área de la base por HSI, que es la altura de sumergencia, voy a obtener el volumen que está desplazando la caja. Una vez con ese volumen, lo voy a multiplicar por el peso específico del líquido y voy a poder saber entonces cuánto es este peso del volumen desalojado. Esto es lo que, si está en flotación la caja, pues es lo que va a mantener el equilibrio y tendría que ser, para el caso de la caja vacía, pues igualito a 0.500, ¿sí? Bien, entonces pues es justamente el objetivo de este experimento. Pues vean que ahorita se va a colocar bueno, dos seguros que se tienen para que ya no gire la compuerta. Esta vez pues no va a girar la compuerta, porque lo que nos interesa es tener el agua ahí acumulada para poder observar el fenómeno de flotación, ¿sí? Luego lo que se va a hacer pues es introducir en principio la caja vacía y después se le va a hacer la combinación de caja más 1 kilo, que es la masa que nos han proporcionado el día de hoy, ¿sí? Bien, entonces, pues nada más está esperando a que se acumule un poquito de agua, ¿sí? Y entonces se va a hacer el procedimiento. Bien, aquí va la caja vacía, se sumerge, ¿sí? Y bueno, pues se va ahí con las cintas que tienen las paredes, se va a alcanzar a observar pues cuánto mide aproximadamente esta altura de sumergencia, aproximadamente 3,5 centímetros, es lo que se alcanza a apreciar aquí, ¿sí? Es justamente lo que se tendría como altura de sumergencia, ¿sí? Esta altura pues sería la que habría que multiplicar por la base para obtener el volumen, bueno, por el área de la base, y pues ya con el volumen multiplicar por el peso específico del líquido para poder obtener entonces el peso del volumen desalojado. Este peso del volumen desalojado pues es el que tiene que ser igual a lo que nos dio la báscula. Posteriormente en la memoria de cálculo observaremos que vamos a poder comparar pues los cálculos entre sí, ¿no? Bueno, lo que nos dio la báscula y lo que nos está dando el principio de Arquímedes, ¿sí? Bien, entonces, bueno, pues justamente es lo que hasta ahorita, pues en el manual se tiene colocado para como la primera actividad de esta medición, ¿sí? Entonces, ya tendríamos registrado esa altura de sumergencia, es la que aparece aquí en la tabla, en la última columna, como H sub índice S de 0.035, ¿sí? Vamos a ver qué pasa, pues, con la combinación de carga. Es decir, pues simplemente a la caja vacía se le va a agregar un, sabemos que la pesa pues tiene esa masa de 1 kilo y sabemos también la masa de la caja vacía, ¿sí? Bueno, entonces, vean, pues justamente el propósito de este experimento es que ustedes observen que la cajita está planificada para que justo se sumerja los 10 centímetros completos de altura de la caja, ¿sí? Entonces quiere decir que pues la cajita desplaza un volumen suficiente que genera un empuje ascendente igualito o que puede mantenerla todavía en flotación, ¿sí? Entonces, bueno, pues también este será un segundo evento que se verificará con el principio de Arquímedes para que ustedes comprueben que, pues, en efecto, existe este equilibrio, ¿no? Que esa fuerza ascendente de la que habló Arquímedes, pues, se iguala a la masa o al peso que estamos registrando de la cajita, ¿sí? Y, bueno, pues en este caso la cajita más 1 kilo. Bien. Entonces, bueno, pues nuevamente para efectos del informe les pido que registren lo que aparece en la tablita, pues simplemente son el peso de la caja vacía, que es 0.520 kilos, luego si a eso le suman 1 kilo, pues tenemos 1.520, y las alturas de sumergencia, que son de 0.035 para la caja vacía y de 0.1 metros para la combinación de caja más 1 kilo, ¿sí? Bien.
Entonces, vamos a avanzar, vamos a ver, pues nada más lo último que resta de nuestras pruebas de laboratorio. Vamos a ver o vamos a hablar del equilibrio de cuerpos en flotación. Estos cuerpos pueden flotar en un equilibrio que se conoce como condición estable, inestable o indiferente, ¿sí? La gran mayoría de los cuerpos, cuando ustedes los arrojan al agua, pues tienden a flotar de manera estable, ¿sí? Tienden a buscar su condición estable de flotación, ¿sí? ¿Cuándo nombramos a una condición estable? Bueno, lo que sabemos de nuestra clase de teoría es que existe un peso del elemento que es el que se está buscando estar en flotación. Imagínense la caja de acrílico, por ejemplo, pues esa cajita tuvo un peso, y si la observo que está flotando, quiere decir que la fuerza ascendente, que aquí se le colocó F subíndice B, este subíndice B viene de la palabra fuerza boyante, ¿sí? Es una fuerza con la que normalmente, o es la manera en la que se refiere a esta fuerza cuando se habla de, pues, por ejemplo, flotación de navíos, de embarcaciones, ¿no? Bien, entonces, esta fuerza ascendente o boyante, ¿sí? Pues sabemos que pasa por un centro de presiones. Ese centro de presiones para diseño de navíos se llama centro de carena, ¿sí? Ok, y bueno, pues ¿para qué sirve el centro de carena? Bueno, primero sabemos que sería el punto en donde estaría cruzando nuestro empuje ascendente, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué ocurre? Cuando viene el oleaje, el viento, o pues como vamos a ver en el video, simplemente nosotros mismos, dependiendo del tamaño del elemento, se le puede provocar una alteración a la posición del elemento, que es lo que se trata de mostrar en la figura de la parte derecha. En ese momento, pues el prisma que se está desplazando, el volumen que desplaza el objeto cambia de forma, ¿sí? Si el elemento está inclinado, pues esta fuerza adquiere la magnitud del peso del volumen desalojado, ¿no? Entonces, bueno, pues cambia ese volumen, también cambia la magnitud de esa fuerza ascendente, pero también cambia su posición, porque tendrá que corresponder con el centroide que genera ese prisma, ese volumen que está desalojando, ¿sí? Bueno, pues lo que ocurre con este tipo de elementos, como la cajita, es que cuando ustedes tratan de voltearla, lo que ocurre es que se genera un par de fuerzas. Ese par de fuerzas lo que genera pues es en realidad es un par de reposición. Lo que va a buscar entonces el elemento de manera natural es regresar a su condición estable, a la condición que aparece a la izquierda, ¿no? Ese par de reposición la va a obligar a regresar a esa posición original. Por eso la condición se llama estable, porque con las alteraciones que ustedes lo provoquen, bueno, si son demasiado fuertes, pues hasta lo pueden voltear, pero si son algunas alteraciones que solamente lo inclinen en su eje de simetría, ¿sí? Bueno, pues estas alteraciones provocarán estos pares que se llaman pares de reposición. Por eso se le llaman condición estable a este tipo de flotación, ¿sí? Bueno, pues si revisan la línea de acción de la fuerza ascendente con respecto al eje de simetría, van a encontrar un punto de intersección que se muestra en la figura de la derecha. Este punto de intersección se llama metacentro, ¿sí? ¿Por qué es importante? Nuevamente, todo esto tiene que ver con la cuerda del diseño de navíos, de diseño de embarcaciones, porque es donde pues importa mucho este tipo de elementos, ¿no? Habla del metacentro porque si el metacentro aparece encima de su centroide, del punto G que aparece en la figura, el centroide del elemento sólido, bueno, pues lo que ocurre es que quiere decir que la posición siempre va a ser estable. Pero si ese metacentro aparece por debajo del centroide, la condición es inestable y podría voltearse la estructura. ¿Por qué es interesante y por qué es importante esta parte? Porque imagínense que, y seguro ustedes lo han visto, los barcos gigantes, los cargueros gigantes de carga, aunque sea redundante, que en ocasiones su casco lo tienen dibujado o pintado de dos colores distintos, es porque están marcando la zona en la que a partir de esa zona, si ustedes rebasan o cargan más a la embarcación, podrían provocar que la condición de flotación de la embarcación se convirtiera en inestable. Y si se convierte en inestable, el problema es que, bueno, en algún momento con cualquier viento, con el oleaje,
podría zozobrar, es decir, voltearse, ¿sí? Y lo vamos a observar, por supuesto, ¿sí? Entonces, si este metacentro aparece por encima del centroide, la condición siempre será estable. Si aparece por debajo del centroide, pues será inestable esta condición, ¿sí? Entonces, bueno, pues primero con propósito de observar la condición inestable, pues vamos a observar algunos cuerpos, ¿no? En flotación. ¿Cómo se observa aquí? Bueno, el primero realmente, pues lo único que se quiere manifestar es que, bueno, pues aquí hay un cubo de concreto, se va a sumergir y por supuesto ustedes saben, se va a ir al fondo. No desplaza el suficiente volumen como para que el agua lo pueda mantener en flotación. Sin embargo, sí recibe una fuerza ascendente, ¿sí? Luego tenemos este otro tipo de concreto que tiene un agregado de microesfera que lo utilizan para las canoas de concreto, un concurso que realizan por ahí entre pues el capítulo estudiantil y la zona de las universidades de la frontera, ¿sí? De la frontera norte, ¿sí? Entonces, bueno, pues vean que en efecto este cubo de concreto con resistencia similar al del concreto convencional, bueno, pues sí puede flotar, ¿sí? Pero vean, lo que sí sería importante, perdón, lo voy a regresar un momento, es observar su condición de flotación. El cuerpo automáticamente se coloca en esta posición y es esa posición la que podremos nombrar como posición estable, ¿sí? Es en la que ya queda flotando el cuerpo, ¿sí? Vean que aunque bueno, si aquí lo altero y se movió la cara, básicamente esta figura, al ser prácticamente un cubo, bueno, pues le da igual la cara, pero queda en esa posición. Vean que este es ahora un cubo de madera, ¿sí? Observemos cuál es su condición estable, ¿sí? Pues se esperaría que fuera similar a la del cubo anterior, pero vean, en realidad no lo es. Esta posición estable del cubo, ¿sí? Mantiene una arista, pues apuntando hacia arriba, ¿no? Entonces, bueno, pues esta sería la condición estable para este tipo de elemento. Vean que aunque lo altera, trata de regresar a su posición original el elemento. Claro, al ser tan simétrico en todas sus caras, si le da un golpe muy fuerte, como ocurrió con el pasado cubo, pues puede girar, pero volvería a acomodarse con una arista apuntando hacia la parte superior. Aquí ¿Es hay por un el cilindro. material, profe, que se inclina? Sí, ahí sí ya tendríamos que hablar de la combinación de densidades entre el agua y la madera, o el agua y el concreto, ¿no? El que mostramos al principio, ¿no? Entonces sí, en efecto, pues sí, ya tiene que ver el material. El volumen desalojado tiene que ser, bueno, menor, porque es menos pesada la madera, ¿no? En este caso. Aquí el elemento que se está mostrando es algo parecido a un cilindro, no es un cilindro perfecto, es igual de madera, pero bueno, lo curioso es primero, pues, cómo lo vamos a tratar de hacer flotar, donde vamos a poder observar una condición inestable, esa sería la condición inestable, y después cómo el cuerpo se acomoda en su condición estable, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Miren. Por supuesto, si yo lo coloco de esa manera, pues es como la cajita, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo lo trato de hacer flotar por su eje largo? Vean que automáticamente gira, ¿sí? Realmente, de hecho, ni se puede mantener en esa posición de flotación, ¿sí? Lo que ocurre es que ahí está ocurriendo otro par que se llama par de volteo, ¿sí? Una vez que lo colocamos en esta posición, pues ya el cilindro prácticamente queda de manera estable, ¿no? Si ahorita mi compañero lo impulsara de un lado o del otro, de todas maneras ese par de reposición trataría de regresarlo a esta posición que estamos observando, ¿sí? Ajá. Entonces, esa es la posición estable de flotación para este cilindro. La otra es una inestable, ¿sí? Y el último elemento, pues, es la esfera. Esta, pues, que parece una esfera, no lo es, perfecto, pero ocurre algo. Si ustedes se imaginan una esfera de estas de unicel perfecta, ¿no? Nuevecita, y ustedes la colocan aquí en flotación, pues no sé si estén de acuerdo que a la esfera le va a dar igual de qué cara la sumerjan, porque pues toda la esfera sería exactamente igual y pues tocaría al líquido en las mismas posiciones.
A ese tipo de flotación, y es muy particular de las esferas o de esos tipos de cuerpos, se les llama neutros o indiferentes. Valga la redundancia, les da igual en qué cara ustedes la sumerjan, realmente todas las posiciones serían estables, ¿sí? Y bueno, pues por eso aquí mostramos este esquema, que sería el del caso de la condición inestable, ¿sí? Porque vean que, bueno, pues al final se está desalojando un volumen, se puede calcular su peso y obtener la magnitud de la fuerza boyante, ¿sí? Pero esta vez el par que se está provocando, que es el que se muestra a la derecha, cuando se le altera la posición a este elemento, se llama par de volcamiento. Y además otra cosa, el metacentro, que es el cruce del eje de simetría con la línea de acción de la fuerza ascendente, está apareciendo por debajo del centroide de la figura, ¿sí? Que era justamente lo que habíamos mencionado, ¿sí? Y entonces se genera este par de volcamiento que lo que va a generar es que simplemente se voltee la estructura, ¿sí? Como se observó en el caso de el cilindro, ¿sí? Bien, el propósito de mostrarles estos elementos de flotación, para esta parte no se va a hacer un cálculo, lo que se pretende es que ustedes expliquen, pues, por qué quedó de esa manera el cubo de concreto, el cubo de madera, el cilindro en sus dos posiciones, en la inestable, en la estable, y la esferita que mostramos al final, pues que sería indiferente. Ustedes dónde creen que aparecerían estos puntos y pues que esquemáticamente expliquen por qué se voltean, por qué giran, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que vamos a hacer para efectos de la memoria de cálculo? Para el primer evento de medición tuvimos una altura H1 que nos sirvió para, bueno, ver el primer giro de la compuerta. Y lo que vamos a hacer es calcular primero la magnitud del empuje hidrostático a través de la fórmula general, ¿sí? Nuevamente, disculpen el texto, pues estaba en una fuente y como estoy trabajando en una máquina, en un equipo alterno, pues lo que ocurrió fue que la fuente no se tradujo como debe ser y por ahí los acentos y las señas las descompuso. Entonces, una disculpa por eso. Pero bueno, por ahí hay unas partes, sobre todo las fórmulas, que sí están bien escritas, entonces esas son las que ahorita pues nos importa. Lo demás lo tienen en su manual de prácticas, eso pues en su manual de prácticas lo pueden revisar sin problema. Bien, entonces el empuje hidrostático lo vamos a calcular para el primer caso, pues con la fórmula general como aquí aparece, ¿sí? Entonces el producto del peso específico por el área por la profundidad del centroide. En este caso el centroide, como lo muestra la figura de la derecha, se encuentra justo a la mitad de la profundidad, justamente entonces pues podríamos decir a H1 medios, ya que se encuentra justo pues en el centro de esta figura que estamos resolviendo. Para obtener el empuje en newtons o en kilogramo fuerza, pues bastará con que ustedes le den el valor correspondiente al peso específico o la densidad, ¿no? En particular aquí aparecen los valores del peso específico para el agua dulce en condiciones estándares, pues el peso específico sería de 9.810 newtons sobre metro cúbico o de 1.000 kilogramo fuerza sobre metro cúbico en sistema técnico. Y entonces la fórmula general les dará el resultado en newtons o en kilogramo fuerza, ¿sí? Bien. Luego, pues vamos a obtener lo mismito, solamente que ahora utilizando el criterio del prisma de presiones. Nuevamente, pues se involucra el peso específico y se puede incluso aquí observar por notación que da exactamente lo mismo, ¿no? La fórmula general y el prisma de presiones, pues tienen el objetivo de obtener la magnitud del empuje hidrostático y por ende, pues deben dar exactamente lo mismo. Es una manera, pues, de corroborarlo, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí aparece la base por la altura sobre 2, que sería el área del prisma triangular, de la base del prisma triangular, y luego multiplicado por su profundidad, que sería el ancho de la compuerta, ¿sí? Ese ancho, por supuesto, pues aparece como dato en su manual de prácticas, ¿sí? Bien. Luego, en este caso, pues como punto número 3, debemos saber a qué profundidad se está aplicando nuestro empuje hidrostático. Ojo que solamente ahorita estamos hablando del primer caso de carga. Vamos a repetir estos mismos pasos para el segundo caso de carga, donde hubo dos alturas involucradas, H2 y H3.
Bien, entonces, bueno, pues para encontrar el punto de aplicación del centro de presiones, existe una fórmula general que, como ven, pues está en función del radio de giro al cuadrado, pues de la distancia al centroide, del área en cuestión, ¿sí? Y si desarrollamos para específicamente la geometría que estamos resolviendo ahorita, pues descubrimos que justamente llegamos a los 2/3 de H que ya se habían mencionado previamente, ¿sí? Entonces, bueno, pues con 2/3 de H1, con 2/3 de H2 o 2/3 de H3, vamos a poder saber a qué profundidad es a la que está aplicada nuestro empuje hidrostático, que sería el punto donde está pasando la fuerza. ¿Y para qué nos interesa saber esto? Nos interesa saber esto porque queremos encontrar el brazo de palanca, ¿sí? El brazo de palanca será la distancia que haya de mi empuje hidrostático hasta el perno, sabiendo que el perno tiene una altura de 0.069 metros, como ya se lo mencionaba a su compañero previamente, ¿sí? Entonces, bueno, conocidos estos puntos de aplicación y estas alturas, podremos averiguar cuánto vale el brazo de palanca hasta el perno. Y pues, con qué propósito necesito saber ese brazo de palanca? Porque en el punto número 5 me solicitan calcular el momento con respecto del perno, ¿sí? Y pues vamos a averiguar si pues esta fuerza es la que entonces causó que la compuerta precipitara, ¿sí? Bien, luego pues tenemos el caso del empuje en ambos lados de la compuerta. Como ya les estaba mencionando, vamos a repetir los puntos anteriores desde el 1 hasta el 5 que se hicieron para el ejercicio 1, pues vamos a volverlos a rehacer, pero esta vez para el caso donde hay agua en ambos lados de las compuertas. Entonces necesitamos que calculen el empuje hidrostático para la fuerza, para la altura H2, el empuje para la altura H3 y sus correspondientes centros de presiones y también sus momentos correspondientes con respecto del perno, ¿sí? Bien, y de ahí, pues por supuesto, deben desprenderse sus conclusiones. ¿Por qué gira la compuerta? De acuerdo a la evidencia que ustedes hayan reunido hasta obtener sus resultados, ¿sí? Cómo son los momentos y por qué giró la compuerta entonces, ¿sí? Bien, luego, bueno, para el caso del empuje vertical, que es el principio de Arquímedes, bueno, pues estamos hablando de que para eso vamos a necesitar calcular la magnitud de la fuerza ascendente, de la fuerza boyante, que por ahí también ya mencionamos, ¿sí? Esto pues no es otra cosa más que el producto de la gravedad por la densidad por el volumen desplazado, o bien el peso específico por el volumen desplazado, ¿sí? El volumen desplazado pues es el área de la base de la caja, que vale 10 centímetros por 15, aquí aparece como 0.1 por 0.15 en metros, ¿sí? Por la altura de sumergencia. Recuerden que medimos dos alturas de sumergencia. O sea, es como el Una, volumen sumergido de la caja. ¿Se así puede? es el volumen sumergido, sí, exacto. Es equivalente al desplazado y en efecto, como bien lo dice el compañero, es el volumen sumergido. Entonces, al calcular este volumen sumergido, ¿sí? Lo multiplico por el peso específico, ya aquí no lo volvimos a colocar, pero tiene los mismos valores para el sistema internacional 9810 y para el sistema técnico 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico, ¿sí? Y entonces multiplican por ello y van a poder comparar con lo que nos dijo la báscula. Claro, aquí va a ser que vamos a poder comparar de manera directa, por ejemplo, pues el sistema técnico, ¿no? Con la báscula, porque está en kilogramo. Entonces, es lo que de inmediato, pues debe parecerse, ¿no? El recordar que, pues bueno, en este caso para el sistema internacional, la fuerza se mide en newtons y por eso va a dar algo distinto. Y es que las básculas, pues lo que nos pueden medir son masas, ¿sí? Bien, entonces, finalmente en el punto número 2, como ya lo venía diciendo, vamos a comparar lo que nos dio la báscula con lo que les da el empuje ascendente para los dos casos. Es decir, van a calcular dos errores porcentuales. Uno donde van a comparar el peso de la caja vacía, 520, menos lo que les dé la fuerza ascendente del principio de Arquímedes con el volumen sumergido que estaba mencionando su compañero, ¿sí? Y el segundo caso que será la caja vacía más 1 kilo
menos la fuerza ascendente porque tenemos esa altura de sumergencia. Recuerden que fueron los 10 centímetros completos que se sumergió la caja, ¿sí? Y finalmente, como ya les venía también anunciando, pues que pudieran por favor explicar las condiciones de flotación para los elementos que se mostraron para el caso de nuestra práctica, ¿no? Es decir, para el cubito de concreto, para el cubito de madera, para el cilindro en su condición inestable, la condición estable, y luego para la esfera, ¿no? Por supuesto, la idea es que ustedes lleguen a la conclusión de los equilibrios estables, inestables. El inestable solamente fue el que observamos con el cilindro, e indiferente, que donde indiferente pues estaría el caso de la esfera básicamente, ¿sí? Es entonces pues básicamente lo que pide nuestro manual. Y en cuanto a cálculos es prácticamente todo. Para nuestra, bueno, como ya les había mencionado, pues ya no vamos a tener más prácticas, sería hasta aquí, hasta donde vamos a evaluar por este semestre. Eh, Al regreso, porque recuerden que se atravesaron estas vacaciones administrativas, que empiezan el siguiente lunes 5 y terminarían hasta el viernes 23 de julio, es decir, regresamos a actividades el 26 de julio. Entonces, bueno, pues todavía tendremos por ahí una semana de prácticas. Una vez que culmine, les subiremos las calificaciones a la plataforma educativa. Si consideran que hubo algún error, cualquier cuestión, por favor, pues avísenla con anticipación. Tienen todo este periodo que estoy mencionando. Y bueno, pues en breve, después de esas semanas, entregaremos ya las calificaciones a los profesores de teoría y por supuesto ellos decidirán qué peso o cómo las tomarán en cuenta en sus evaluaciones, ¿sí? La importancia que dio poder impartir todavía 2 prácticas más es, como ya les había mencionado, el poder revalidar el siguiente semestre. Ya nos había ocurrido cuando recién ocurrió la situación de la pandemia, que pues no pudimos coleccionar más calificaciones de prácticas, entonces, porque estábamos simplemente sin ningún material que nos pudiera apoyar. Entonces, bueno, pues lo que ocurrió ahí es que simplemente se cancelaron, pero no hubo oportunidad de revalidar para el siguiente semestre. Y pues hubo tanto molestia por parte de los compañeros como por supuesto mucha sobre cupo en los grupos de laboratorio. Por eso nos interesó también pues ofrecer esta parte de la revalidación para que hubiera esta alternativa. Por esa razón se dieron todavía las prácticas que ustedes han tomado, compañeros, y que pues además les agradezco. Bien, bueno, pues como les venía mencionando, pues el día de hoy nuestra tercera práctica pues se impartió el 2 de julio y se entrega la siguiente semana, 9 de julio, ¿sí? Y pues nuevamente pues en breve aparecerán ya sus calificaciones, ya tengo las del segundo informe en la plataforma para que pues ya posteriormente se puedan entregar a sus grupos de teoría, ¿sí? Sin más por el momento, lo que sí quisiera es pasarles las ligas de la encuesta que se va a realizar. Permítanme un momento. Está. Se las voy a colocar en el chat. Les pido por favor que acudan a resolver la encuesta. Y sin más por el momento, les pido por favor que dejen la palabra presente en el chat. Les agradezco mucho su asistencia. Nuevamente, pues la cuestión de la pandemia, pues nos ha llevado a atender de esta manera. Tratamos de reunir todavía mayor material y en breve, pues tendremos todavía mejores presentaciones. Y bueno, esperamos por supuesto que en breve también ya haya alguna luz verde para poder trabajar ya directamente en las instalaciones, que es lo importante en el laboratorio. Gracias. ¿Sí? Sin más, les agradezco mucho, compañeros, su asistencia. Nos estamos viendo y que tengan buen día. Profesor, yo tengo una situación con la práctica 2.